versículo 19. Capítulo 1, verso 19. Por eso, amado, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hasta aquí está bien. Esperamos que el Señor nos siga ayudando y que Él prospere la lectura de su palabra. Amén. Bueno, el versículo 19 comienza con una conexión en lo que ya hemos venido leyendo en el capítulo 1 y lo que él continuará diciendo. Él dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué él dice por esto? Bueno, hermanos, creo que esta expresión allí, por esto y tardo para hablar, pronto para oír, tardo para airarse, bueno, es en las circunstancias que atraviesa el creyente. Tardo para hablar cuando estamos en las pruebas. Pronto para oír, bueno, para poder ser sabios y obtener la sabiduría. Y tardo para airarnos, para no pecar contra Dios. Airaos, pero no pequéis. Es propio que el corazón experimente en algún momento enojo, indignación. Eso es propio de la naturaleza humana. Y Dios mismo, Él tiene ese atributo, ira. Él se enoja también contra el pecado. Pero lo que el escritor Santiago viene mostrándonos con tanto atino, con tanta sabiduría, es que el freno que debemos poner a nuestra lengua, y lo recalca en el versículo 3, cuando habla de la lengua comparada con un pequeño fuego que puede
encender un gran bosque. Todo hombre sea, dice, pronto para oír, tardo para hablar. Alguien dijo en una ocasión que Dios en su sabiduría nos puso dos oídos y nos puso una sola boca, una sola lengua. ¿Qué sería si tuviéramos, en vez de dos oídos, tuviéramos dos lenguas y tuviéramos un solo oído, verdad? Quizá la oración en la congregación que dura 5 minutos, a lo mejor duraría 10 minutos, a lo mejor duraría 15 minutos y quizá no dejaría espacio para que otro hermano tomara parte también. Tardo para hablar, pronto para oír. En el capítulo 7 de Eclesiastés es Salomón, el cual dice: cuando vayas a la casa de Dios, hacer más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y él nos manda a recordar que Dios está en el cielo. Sean pocas palabras que tenemos, y tiene que ver con que somos muchas veces precipitados para hablar. El mal, la falta de sabiduría para frenar la lengua, cuán difícil es, ¿verdad? Muchas veces uno ha dicho palabras que ya no las puede recoger, ya el mal está dicho. Muchas veces uno ve algo en algún creyente y quisiera corregirlo de una vez. Bueno, el escritor está diciendo: tardo para hablar, pronto para oír y tardo para airarse. Qué tremenda dicha, ¿verdad? ¿Cómo se alcanza eso? ¿Será que en la casa de Santiago hubo razones para que Jesús se indignara? ¿Cuántas veces llegó a ver Santiago en la casa de José y María a uno que cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Allí en el capítulo 5 de Mateo encontramos las leyes del reino. Y él dice: al que te hiera en una mejilla, bueno, vuélvele también la otra. Y los impíos dicen que al que te hiera en una mejilla, voltéale también la otra. Pero esa no es la idea, ¿verdad? Es más bien uno que es tardo para airarse. Ahora, hermanos, ¿cómo se logra esto? Bueno, si alguno carece de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno es tentado muchas veces a defenderse en la calle, muchas veces hay temas que tienen que ver con la política de este mundo, tardo para hablar. Qué bueno es cuando el creyente está allí esperando, cazando una oportunidad para presentar defensa al evangelio y no a un partido político ni a una situación social, sino más bien: Señor, dame sabiduría para hablar a los que están aquí de ti y de tu amor. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Por qué? Porque la ira del rey no obra la justicia de Dios. Hermanos, un creyente deja el asunto en las manos del Señor, como dice el apóstol: porque no sufrís bien
el agravio, el ser defraudado. A él pareciera que yo debo defenderme, que siento que yo debo decírselo, yo debo ubicarlo en su lugar, yo tengo que hacerle ver que él cometió un error. Pero qué bueno es, hermano, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Muchas veces hay injusticia, pero a veces tiene que ver con el mismo esposo, la manera de tratar a la hermana, o la esposa, la manera de tratar al hermano. Pero viene entonces el proverbio: como me hizo, así le haré. ¿Verdad que muchas veces estamos como esperando la primera oportunidad? Pero él dice que cuando el hombre actúa, la ira, la justicia de Dios no va a obrar. Me recuerdo hace años fuimos a una tienda porque el hermano que andaba conmigo hay una telefónica, pero cuando trató de introducir el saldo al teléfono, no la reconocía, decía que la tarjeta estaba usada. El hermano seguía sin saldo. Que le acompañaba a la tienda. Mire, cuando llegamos a esa tienda, el dueño, bueno, no fue pegar. ¿Usted cree que yo voy a creerle esa mentira? ¿Usted va a venir a engañar mi economía con trampa? Y era un insulto en alta voz, ¿sabe? Los que estaban allí en aquel negocio podían oír que está haciendo aquel hombre. Bueno, yo estaba con él, sentía ganas de defenderlo y de hablar. Y en un momento le dije: mire, señor, el hermano que estaba conmigo me hizo seña con la mano que esperara, tranquilo. Bueno, yo me quedé esperando y aquel hermano se comportó pacífico, sereno. Yo sé que él debió haber estado orando: Señor, dame sabiduría, dame gracia. Cuando dimos la vuelta para salir del negocio, aquel hermano le dijo: no, está bien, señor, no se preocupen, más bien me da pena lo que usted está haciendo, y es verdad, ese es su negocio, y nadie monta un negocio para perder. Pero cuando ya íbamos casi saliendo de uno de los mostradores de los pasillos, nos llamó una señora en alta voz y ella nos dijo: señores, hágame el favor, ¿qué es lo que le pasa con esa tarjeta? Y no le haga caso a ese hombre, ese esposo, pero él siempre ha sido un grosero, siempre ha sido un falto de respeto, y ha faltado que un hombre le golpee la boca. Estamos sorprendidos escuchando a aquella señora, pero aquella señora, la esposa de aquel hombre, nos repuso el saldo del teléfono tal cual como lo necesitamos. Y uno duda, hermano, en la vida de cada creyente que está oyendo allí en Argentina, Venezuela, el Señor ha obrado cuando se ha dejado el asunto en las manos del Señor. Él se ha encargado. Pero verdad, hermano, que cuando nosotros hemos metido las manos, hemos arruinado todo. Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Recuerdo en otra ocasión un compañero de trabajo. Él sabía que
alguien había hecho injusticia conmigo. Y aquel compañero de trabajo me dijo, dígame dónde está ese hombre. Le dije, no, déjelo tranquilo, que mejor dejar en las manos del Señor. Recuerdo que aquel hombre me dijo, no, mejor déjelo en las manos mías. Deje el asunto en las manos mías, que yo lo arreglo mejor. Pero no es así. En la ira del hombre obra la justicia de Dios. Pero uno se pregunta, hermanos, ¿cuál es el tema en este libro de Santiago? Porque él viene hablando de las diversas pruebas. Él viene hablando del que pide saber. Él viene hablando de pobres. Él viene hablando de alguno que es tentado. Y ahora habla buena dádiva. Y luego de pronto para oír, tardo para hablar. Y ahora él comienza a decir, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra plantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es el tema? Bueno, hermanos, la epístola de Santiago primero es una epístola bastante práctica. No es una epístola teológica con temas profundos, sino aspectos prácticos de la vida diaria. ¿A quiénes les está escribiendo? Bueno, dice a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Quién es Santiago? Bueno, ancianos de la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué esta diversidad de temas de práctica? Bueno, los creyentes estaban dispersos en Roma. Cada uno tenía una circunstancia diferente por la que estaba atravesando. Y uno pudiera decir, ¿quién le iba a decir a el hermano Santiago cómo eran la conducta y la vida práctica de hermanos creyentes en la asamblea en Jerusalén? Cuando esos creyentes fueron dispersados por Roma, por la tierra, Santiago sabía que hay procederes en la vida de un creyente que por general son similares el uno al otro. Pudiera ser que algún hermano esté en cierto lugar y, bueno, él es tardo para airarse. Bueno, no se enoja muy rápido, pero es muy pronto para hablar. Quizá habla antes de pensar lo que va a decir. Hay quienes no han pensado bien y ya han hablado. Pero hermanos, lo que muchas veces tiene uno, le falta al otro. Y muchas veces lo que me falta a mí, lo tiene otro. Y qué bueno es las palabras prácticas al pueblo del Señor. Es verdad que no debemos desechar la profecía, los temas teológicos, temas profundos, preciosos, nos enseñan lecciones, pero Santiago sabía que hay un grupo de creyentes que está disperso y algunos van a ser humillados, ofendidos de manera tal que lo primero que van a querer hacer es sacar la lengua y defenderse. Pero él está exhortándoles a que con mansedumbre reciban la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y yo sé que ya ustedes, aquí no está hablando de la salvación del alma. Aquí está hablando de un creyente que por haber recibido primero la palabra, la salvación de para no ir al infierno. Pero en segundo lugar, por haber recibido con mansedumbre
ya está implantada, que sí, entonces ellos iban a ser guardados mal, de pecar contra Dios. Cuando un creyente, según lo que dice la es lleno del conocimiento de Cristo, lleno de la Escritura, ese es un creyente que tiene la mente de Cristo. ¿Y por qué tiene la mente de Cristo? Bueno, porque está continuamente leyendo en la santa ley de la libertad. Y cuando el creyente está leyendo la Biblia, está produciendo en él un acto diferente al que no está leyendo. Usted lo puede comprobar usted mismo, que cuando viene haciendo una lectura continua de las Sagradas Escrituras, el espíritu es redarguido y la reacción es otra. Y alguien dijo que el hombre espiritual no se conoce tanto por sus acciones, sino por sus reacciones. ¿Cómo reacciona? Ese hermano es espiritual, mire, cómo ora, qué precioso habla, pero ¿cómo reacciona? ¿Cómo se comporta ante la circunstancia? Bueno, la palabra implantada puede salvar el alma de pecar contra Dios, de angustias, de errores, de haber empeñado mi palabra, de haber pecado contra él. La palabra implantada puede salvar. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, dice, si eso enseñas a los hermanos, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Conserva la palabra, ¿verdad? Cuando el creyente está comiendo, él está como reservado por la palabra de Dios. Pudiera ser que haya algún oidor olvidadizo. Bueno, este es uno que no le interesa, es uno que no le está viendo el valor, y él lo compara con el que se ve en el espejo. Uno se ve el rostro por lo general en el espejo, pero cuando se va, él dice que se le olvida cómo es el rostro. Uno no puede mantener en memoria cómo era mi rostro, pero dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Yo sé, hermano, que la mayoría de las veces, sobre todo en obras pequeñas, nuevos creyentes, sí hay el hermano que tiene la angustia, porque él no se puede grabar las porciones de las escrituras. Él dice, bueno, yo leo y siento que no retengo, que se me olvida. ¿Será eso lo que dice Santiago, que estoy siendo un oidor olvidadizo? Bueno, hermano, yo creo que un oidor olvidadizo es un oidor que no tiene el interés. Pero si no tiene el interés, el Espíritu Santo no tiene la libertad en él para recordarle todas las cosas que ha oído. Pero verdad que cuando el hermano tiene interés y él está deseando, Señor, habla a mi alma, como el himno que muchas veces cantamos. Habla, Señor, a mi alma. Hazme entender tu voz. Mi corazón reclama tu fuerte protección. Débil soy y afligido. Te necesito, Dios. El Señor se encarga de hablarle y de mostrarle. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá, dijo el Señor, conocerá. Me gusta mucho la anécdota de aquel joven. Su abuelo le pidió que buscara agua
en una cesta que estaba llena de carbón. El abuelo le dijo, Neto, va con esa cesta y busque agua del río. El hombre fue, buscó el agua, pero cuando llegó ya de cara, ya la cesta vacía. Y él le habló a su abuelo y le dijo, abuelo, la cesta no puede retener agua. Y el abuelo le dijo, bueno, ¿será que puedes ir otra vez y buscar nuevamente agua al río? Y aquel muchacho fue otra vez corriendo a buscar agua y llegó de nuevo y no, abuelo, imposible, imposible. Pero el abuelo le dijo, pero te diste cuenta de una cosa. ¿Qué, abuelo? Bueno, la cesta fue lavada. Que mientras estamos leyendo, no retengamos, es difícil memorizar muchas cosas, pero cuando el corazón está dispuesto a recibir la palabra, eso no se va a olvidar. Cuando el corazón está abierto como la para que la silla surta su efecto, va a producir su fruto. Y el creyente puede que no esté reteniendo todo, pero cuando estamos en las circunstancias, eso viene a la memoria, tardo para airarse. Aquí en Venezuela hay un hermano que tenía una camionetica viejecita, muy viejita. Y él con esa camionetica buscaba a los hermanos y la gente al culto. Pero mire, en un semáforo venía una camioneta nueva y esa camioneta se tomó la libertad de pasar con la luz en rojo y chocaron la camioneta del hermano y esa camioneta. Ese hermano en el mundo había sido un peleador, un hombre de pelea. Y él se bajó de su carrito y le dijo al hombre, oye amigo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Y aquel hombre era un funcionario público vestido con su uniforme. Y el hombre de una vez le dio una voz y aquel no quedó en medio de la carretera. Hombre, aquel de allí se limpió la boca y le dijo a aquel hombre, pero yo creo que yo no le he dicho nada a usted, no le he ofendido. Si yo fui al error, bueno, vamos a ver cómo cubrimos los daños, pero el otro señor que él me dijo, mira, no seas cruel, injusto. Ese pobre hombre no es el culpable eres tú. Bueno, pero algo que hacía entender a este hermano para reaccionar de esa forma es que hay una palabra implantada allí. ¿Cómo puede ser posible que yo cometa tantos errores que en las escrituras han mostrado con tanta claridad que el Señor nos ha venido hablando por tantos años y que un gente pueda decir, yo sabía que en la Biblia estaba eso? Bueno, muchas veces es por una disposición de oír y recibir la palabra implantada. Pero él dice que el que no es olvidadizo tiene fruto. Dice, es de la obra. Y este será aventurado en lo que hace. Imposible, hermanos, no pensar en hombres de Dios que llegaron a apreciar la perfecta ley de Dios. Como decíamos del Salmo primero, todo lo que hace prosperará. Qué precioso es mirar
a José, como lo citamos en esta noche, próspero. Lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Pero ¿qué estaba en el corazón de José? La perfecta ley de Dios. ¿Cómo haría yo este mal y pecaría contra Dios? Allí estaba la perfecta ley. Daniel en Babilonia, ninguno de los magos ni de los sabios podía descifrar aquel sueño. Y Nabucodonosor dice, no, en él está el espíritu de los dioses. Y aquellos sabios ya lo recomendaban. Qué precioso, ¿verdad? ¿Qué se dijo de Daniel? Daniel, he aquí que tú eres muy amado, muy amado. Y hermanos, así vamos a ver hombres de Dios en el Nuevo Testamento como Bernabé, hijo de consolación. Había un consuelo en los creyentes con la presencia de Bernabé. ¿Qué decimos de Timoteo? Eran hombres de renombre en la iglesia en Éfeso porque amaba la perfecta ley de Dios. Y el capítulo termina entonces hablando, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión es vana. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos reprobados en esto? Pudiera ser que soy salvo, pudiera ser que voy al cielo, pudiera ser que conozco las escrituras y pudiera ser que en mi conducta me siento un buen religioso, pero él dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es, todo lo que está haciendo es como Ahora, hermanos, ustedes saben que en este libro de Santiago, uno de los temas que más se resalta es la lengua. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Santiago habla a los creyentes de las 12 tribus tanto de la lengua? Bueno, indudablemente estos son los descendientes de Jacob. Y sabemos, hermanos, que la presteza, la impulsividad de Jacob estaba presente también en su descendencia. La necesidad de actuar rápido, la necesidad de andarle adelante a las circunstancias, la necesidad de poner las cosas en orden. Y mire, siento que escrituras como estas golpean mi propio corazón, porque una cosa que uno considera que debe hacer en las circunstancias donde hay algo que debe ser señalado es decirlo. Yo lo que veo lo digo. Bueno, hermano, y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Una vez un hermano me dio un buen consejo. Él me dijo, bueno, mira, si tú quieres ayudar, te recomiendo cuando antes de hablar con algún hermano, procura antes de hablar algo, corregir algo, ganarte su corazón. Muéstrale aprecio, muéstrale que hay un interés verdadero en él, sincero. Esa es una religión pura. Ese es un interés. Quiero ver cómo me gano a mi hermano. Pero el consejo de ese hermano era, y una vez que tú te hayas ganado su corazón, tú te vas a ganar también el oído de él. ¿Verdad que sí, hermano? Cuando alguien se gana mi corazón, me es más fácil ir lo que me quiere decir.
Entonces, no es solamente que yo tengo la verdad y que voy a decir, aquí en Venezuela se usa mucho, yo no tengo pelitos en la lengua para decir una cosa, pero qué bueno es, hermanos, cuando uno con mansedumbre puede corregir a los que se oponen y por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Hay una actividad en estos días y Santiago lo señala como una religión pura y sin mácula. Algunos religiosos, algunos que con empeño tienen una actividad pura delante de Dios, porque esta es la idea. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura y sin mácula. Es un ejercicio diario. Pudiera ser que alguno diga, se da cuenta lo que dice Santiago y el hermano fulano no me visita. Pero la pregunta sería, ¿y ya yo visité al hermano? ¿Verdad que ya yo estoy actuando sin refrenar la lengua? Más bien, hermano, el Señor ayude al hermano que pueda venir y me ayude a mí también que pueda visitarlo. Pero, hermano, termino. Hay una casa para visitar y es una casa donde no hay banquete. Es una casa donde no hay alegría y placer. No es la casa del festín, sino que es la casa de los huérfanos. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay en la casa del huérfano? Hay tristeza, hay vacío, hay dolor. Ese va a apreciar que allí se acerque el hermano Manolo, el hermano Víctor, el hermano Juan, que se acerque allí. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le va? Sabemos esto, hermano. Pero dice capítulo 7 de Eclesiastés, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque cuando uno va a la casa del huérfano y de la viuda, el corazón de uno es enmendado. Uno mismo es beneficiado y el otro también es edificado. Entonces, hermanos, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Una vez un hermano decía que su mamá le había enseñado a pedir al Señor siempre, Señor, guárdame del día malo, guárdame del día malo. Y eso me lo estaba contando ese hermano a mí y él me dijo, tengo mucha lucha en la universidad, pero siempre me acuerdo de lo que mi mamá me dice. Ore al Señor que me guarde del día malo. Y él le preguntó, mamá, ¿y cuál es el día malo? ¿Cómo es eso el día malo? Y la mamá, la hermana, con mucha sabiduría le dijo, bueno, hijo, hay un día donde quizá tú vas a querer pecar, pero las circunstancias no te lo van a permitir. Pero hay un día cuando quizá tú no quieres y todo va a estar, pero el día alineado con las circunstancias. Cuando esté la oportunidad para pecar y en tu corazón haya debilidad ante el pecado, está malo. El Señor nos guarda, hermano. Guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuántos de nosotros hoy
atravesamos ese desierto y al estar esta noche tendremos que doblar las rodillas. Señor, hay manchas que han quedado en el y no me guardé hoy sin mancha del mundo. El Señor nos ayude, hermano. Creo que Santiago está pensando mucho. Tantos hermanos que están quizás escondidos en una casa, que están en un subterráneo, que están allá en una montaña, que no tienen el gozo de estar en la asamblea, preservados por el pueblo del Señor, orando en una localidad, que el corazón se puede enfriar, que correr el lamentarse y comenzar a quejarse, y carente de sabiduría, creer que las circunstancias están en contra y que Dios no ama, y la lengua pues comienza a contaminar unos a los otros, comienzan a sembrar raíz de amor. Escritor a los hebreos, dejar muchos contaminados. Creo, hermano, que este creyente Santiago está pensando en tantos seres que no se pueden congregar, que están en peligro y necesitan clamar al Señor, guardar sin mancha del mundo, cenar en oír, tardo para hablar. Me ayude a mí, hermanos que está oyendo, y muchas gracias por la comunión de ustedes con este creyente aquí en esta localidad de Venezuela, en Tumeremo, Estado Bolívar. He apreciado mucho el oírles cantar en el idioma nativo de sus tierras. Les allí en la pantalla con tanto sencillez, oyendo no para aprender grandes cosas, pero para oír a otro hermano compartiendo las escrituras desde aquí de Venezuela. Aprecio mucho, hermano, el ejercicio de la comunión que ustedes han tenido, hermano Daniel, hermano Isaac Benítez, hermanos en general, cada uno de ustedes. Muchas gracias por su cariño, y aquí en Venezuela ustedes son bienvenidos cuando quieran venir a nuestra tierra, a nuestra asamblea. Aquí les estaremos esperando para que conozcamos un poquito también, y ojalá nosotros también pudiéramos ir allá a Bolivia. Un abrazo para mis hermanos, que el Señor nos ayude y Él prospere su bendita palabra. Amén.